Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Yo soy Dante Denat del equipo de Rinfogam y para este día, hoy específicamente, tenemos el honor de conversar con Baltasar Vincenti, recientemente galardonado con el Premio Nacional Danza Mireya Barbosa en la categoría de diseño por su trabajo en cuentos naturales, La Zorra Pelona y La Danta Sagrada. Y también tenemos la dicha de tener a disposición una reseña de esta obra en rinfoganmedios.com para que vayan también a visitar y darse todo el recorrido 24, digamos, 360, dar toda la vuelta completa alrededor de esta información de esta obra tan interesante que logró ejecutar Baltasar. Esta obra sumerge una experiencia sensorial única y rescata un fragmento crucial de nuestra historia precolombina. Baltasar, bienvenido y felicidades por este merecido reconocimiento. Antes de iniciar, quisiera que nos cuente un poquito sobre usted para que las personas que nos escuchan sepan quién es usted, a qué se dedica, qué estudió, cuáles son sus estilos o digamos, para poder entender ¿cuánto de Baltasar impregna esta obra, Cuentos Naturales? Bueno, hola, muchas gracias Dante y el equipo de Rinfogam por invitarme a esta entrevista con la obra que hicimos de Cuentos Naturales, La Sorapilona y la Anta Sagrada. Un poco de mí, eh, pucha, creo que todo ser humano es bastante complejo y ahorita tal vez conecto más a hablar sobre mi parte artística, aunque también me gusta mucho la ciencia y creo que el proyecto mismo reúne mucho quién soy yo en ese sentido. Amo la naturaleza, amo la ciencia, amo la fantasía, lo real maravilloso. Y bueno, yo inicié bailando en Danzú de la Universidad de Costa Rica. No tengo muy claro el año, pero creo que fue por ahí el 2012, 2011. Eh, Soy artista general, no me gusta decir que soy bailarín porque creo que es más complejo el trabajo que hacemos a nivel escénico, no es simplemente ejecutar interpretar o así, creo que es más profundo. Eh, Luego tuve la dicha de estar en danza abierta, tercera generación, la cual cursé apenas un año. He tenido muchas experiencias simultáneas con estos centros educativos. Después de cursar un poquito con danza abierta, tercera generación, estudié danza teatro en la Universidad de las Artes Folkwang en Alemania. Y luego de la pandemia regresé a Costa Rica y estoy nuevamente cursando Danza Abierta, cuarta generación, que estuvo cerrado durante muchos años. Danza Abierta es un programa de Vicerrectoría de Acción Social que está asociado a Danza Universitaria. Y eso es básicamente mi formación a nivel académico. Sin embargo, he tenido la dicha de ir a varios países africanos, a hacer unos festivales, también en Europa cuando estuve por allá estudiando. Y mi formación es bastante diversa, muy variada y que puede definir mi estilo. Mm, Creo que a través de todas estas escuelas o instituciones o experiencias que he tenido, me ha llamado mucho la atención que nunca ha sido algo en soledad, siempre es con personas. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo la danza, por lo menos creo que hay artes que son un poco más solitarios, pero la danza reúne mucho a la gente, coordina mucho a la gente, uno tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a entender, validar los trabajos de otros y creo que eso es lo que más me ha llamado la atención y lo que busco definir en mi estilo, que al final se convierte en una experiencia colectiva. No voy a decir humana, porque es colectivo y el colectivo pues incluye hasta las bacterias que hay en el ambiente, ¿verdad? Bendito COVID que nos dio una gran pandemia. Entonces, bueno, mi estilo es muy sensible, me gusta ser inclusivo hasta donde pueda un proyecto, me gusta crearle fantasía a las personas, me gusta ser un adulto, volver a ser niño, sí, grandes rasgos, por ahí va. Qué importante, ¿verdad? También cómo incorporar a las personas y creo que como de las distintas expresiones del arte. A pesar de que el baile y la danza está presente en todo el mundo, creo que muchas veces como que se ningunea, ¿verdad? Como que hay muchos críticos en ciertas escenas,
pero en la danza casi que nunca se habla, ¿verdad? Y creo que esta visibilización y colectividad que usted dice, pues le cae a pelos para poder incorporar personas que quizás no conocen, ¿verdad? O quizás ven la danza como algo un poco más popular, pero hay toda una producción, hay toda una investigación científica, ¿verdad? Como la tuvo Cuentos Naturales. Baltasar, ¿cómo recibió usted este premio? ¿Cómo fue ese despertar, ese darse cuenta de que la obra y usted y todas las personas que habían participado en Cuentos Naturales recibieron este premio? Uf, fue muy extraño. Yo estaba en un ensayo en la universidad de un proyecto que tenemos ahorita, próximamente en junio, perdón. Eh, y como que el coreógrafo dijo, ay, tómese 5 minutos para tomar agua y no sé qué. Entonces, y yo fui, agarré mi teléfono, no tenía nada extraordinario, pero inmediatamente un compañero me llamó y de repente una amiga me abrazó por detrás y me dijo felicidades y yo, ¿qué está pasando? Y entonces contesté la llamada y mi amigo me dijo, ¿ya viste que ganaste algo? Y yo, no, ¿qué gané? Me dijo, que sos Premio Nacional por el diseño de cuentos naturales. Y cuando volví a entrar al salón, todos mis compañeros me abrazaron y me dieron felicidades y yo como que no entendía, yo seguía en el ensayo, pero a la vez quería como entender qué estaba pasando con el trabajo que habíamos hecho el año anterior. Fue como muy abrupto, no fue a solas, fue más bien personas que estuvieron en el proyecto o allegadas las que se acercaron a mí en ese momento a felicitarme y bueno, ya después que terminé ese ensayo, con calma revisé y como que ya pude empezar a aterrizar de, oh, wow, nos dieron este premio, algo vieron en el trabajo que hicimos que sobresalió, destacó, ¿verdad? Durante el año pasado. Pues sí, así fue. No, yo sí estoy seguro que hay un montón de cosas que ver en Cuentos Naturales, ¿verdad? Porque pues el diseño desde el puro inicio, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando ingresé había desde experiencias más gustativas, sonoras, visuales, ¿verdad? Esa conjunción yo creo que es lo que hace que se rescate y se destaque Cuentos Naturales. Ahora que hablábamos o que le comentaba creo yo como, no es problema, pero deuda que se tiene con el posicionamiento de distintas expresiones del arte. Y pues uno también como artista e interesado en la cultura todavía es peor, ¿verdad? Y quiere visibilizar todas estas ramas, quiere visualizar todo el trabajo que uno hace, quiere visibilizar también los temas que se ningunean, como por ejemplo relatos y mitologías autóctonas, cuestiones, digamos, de plantas, animales autóctonos. Y este premio, sea como sea, pone en la mesa, en la palestra de discusión, ¿verdad? Cuentos naturales y toda su propuesta. Baltasar, ¿qué Ujú. significa este premio en el contexto de la danza y las artes escénicas de Costa Rica desde su propuesta? Wow, ¿qué representa? Eh, no sé, han habido trabajos muy interesantes en Costa Rica que han ganado premios. Creo que todos claramente les dan el reconocimiento por alguna particularidad, ¿no? Yo creo que podría, dentro de mis ojos o mi perspectiva, puede representar como la bienvenida de otros sectores a la danza, la visibilización y reconocimiento que la danza no es solo moverse, que la danza también es investigación. Hay un factor y elemento muy importante en cuanto a la formación de danza aquí en la Universidad Nacional y ellos crean bailarines. Por lo menos donde yo estudié en Alemania, nos ayudaban mucho se llama Tanzvermittlung y es mediación de la danza. ¿Qué es la mediación de la danza? Es como yo llevo cualquier material, interés o idea a una población, ¿no? Y de paso, pues incluyo movimiento, o incluyo el cuerpo, o incluyo expresión, o incluyo diferenciación o diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a mediar la danza con temas como las piedras de Costa Rica?
¿Cómo llego yo a que una piedra que no se mueve, que la gente puede creer que es algo muy sencillo, ¿verdad? Transformarlo en danza y al final terminar dando un taller en el Conservatorio de Castella donde los niños terminan sintiéndose felices haciendo que son piedras. Y es porque hay un trabajo bastante intelectual, de mesa, de investigación, de cómo yo medio una información, un dato, una idea, en este contexto, digamos, las rocas, y lo llevo al arte de la danza. Y así yo medio datos, información, conocimiento, educación a diferentes públicos, ¿no? Eh, yo creo que para mí representa que Costa Rica puede llegar, puede atreverse a hacer proyectos mucho más complejos, porque la gente no está ahí solo para ver danza, la gente está ahí para verla, pero también uno les puede despertar querer hacer algo con ellos mismos, con su cuerpo, querer conectar con ideas que jamás hubiera imaginado que puede conectar, vivir dentro de su propio cuerpo y crecer, evolucionar, sentirse distinto al final de la práctica, al final del taller, por ejemplo. Entonces eso, pues para mí representa una nueva plataforma en la que la danza se puede mediar de formas distintas y no solo un producto escénico de entretenimiento o show, no, tiene muchos más alcances a nivel de salud también, ¿verdad? También tuvimos ese taller con personas adultos mayores en Ajeco, aquí en, creo que es Barrio Escalante que quedaba lugar. Eh, y fue encantador. La verdad es que yo lloré mucho después de ese taller. Fue muy lindo ver personas adultas mayores encantadas con el taller. Tenemos entrevistas donde ellas les decían, yo no tenía expectativas y cumplieron todas mis expectativas. O sea, que una persona adulta mayor me diga eso y termine feliz queriendo más el taller, me dice a mí que la danza la están pensando y la están proyectando muy corta. Y a nivel institucional no se le está enseñando a un profesional de la danza a expandir más lo que significa el aprender durante mucho tiempo, técnicas, cosas en el cuerpo, formas expresivas, estilos y demás. Nuevas plataformas, diría yo. Eso representa para mí la apertura de una nueva plataforma. Yo creo que es importante también pensar, como usted también lo viene mencionando, cuestiones de la ciencia o del estudio específicamente de las artes, ¿verdad? Que a veces se piensa como que, bueno, el arte se dedica más a la expresión y no tanto al estudio, ¿verdad? Como eneamistar Ujú, estas esferas más academicistas, o peor aún. ¿Verdad? Se vuelve una expresión sumamente académica, como ha pasado, por ejemplo, qué sé yo, con el arte abstracto, y se queda en la esfera académica y no sale hacia las personas, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio, yo creo que lo está encontrando muy bien usted dentro de sus propuestas, volviendo a lo esencial, a lo humano, ¿verdad? Porque como usted lo dice, hay un estudio gigante detrás de esto, pero no vamos a dar el estudio puro y llano. Hay que ujú, digerirlo, hay que comunicarlo, hay que saberlo expresar. ¿Y qué más fácil o qué tan complejo hacerlo desde la humanidad propia, desde nuestra propia esencia, ¿verdad? Porque ujú, no hay fallo ahí. Si nosotros estamos apelando a nuestra propia esencia, a nuestros rasgos humanos, pues creo yo, a medias, ¿verdad? Porque ahí estuvo también la Danta, ¿verdad? Que ujú, todos los que ujú. estábamos ahí observando éramos humanos y sabíamos, íbamos a sentir lo que usted estaba tratando de expresar. Y esto se ve desde el vestíbulo hasta el propio escenario, ¿verdad? Desde todas las complejidades que ahorita vamos a hablar que implicó este montaje, pero quisiera que nos hablara, Baltasar, de cómo logró usted integrar estos elementos, estos colores, las texturas, los sonidos, hasta los olores y los sabores en esta puesta en escena. Wow, qué gran pregunta. Y esa pregunta es como de los ejes principales de la misma investigación, ¿no? Eh, Creo que es importante entender un poco como qué son los cuentos naturales. Para mí es una marca propia, es una forma, un formato de hacer tradición, de buscar folclore, de buscar reavivar y cuestionarse de nuevo el entorno natural. Eh, y el entorno natural o el paisaje mismo está lleno, está saturado.
O sea, hay un planeta, vivimos en un planeta, eso ya es un cuerpo que no se puede ignorar. Y todo lo que crece y surge de él, bueno, para mí no se puede ignorar, pero eso es lo que pasa, ¿no? Que hay mucho adulto, mucha persona, o mucho capitalismo y muchas cosas que hacen que las personas se alejen de su condición real, absoluta, que es estar parado en un planeta y dar vueltas con él hasta que uno se muera, ¿no? Entonces, ¿qué busca Cuentos? Cuentos busca que las personas se vuelvan animales, dejen de ser humanos, se den cuenta que la vida y la muerte está tanto en ellos como en una hormiga, en una cucaracha. Se dan cuenta que el hambre no es solo nuestra, también hay especies que ocupan comer y tienen que cazar. ¿Y cómo integramos estos elementos? A través de un estudio somático. El soma, como lo dice la palabra cuerpo, ¿no? O asociado a cuerpo, eh, a pesar de que uno tenga otros conceptos o incluso quiera cosas, ¿no? Uno tiene hambre, uno tiene ganas de ir al baño. Entonces, a través del soma, sus necesidades o bien sus capacidades, el soma tiene la capacidad de registrar olores, el soma tiene la capacidad de saborear sabores, tiene la capacidad de observar colores y tiene la capacidad también de asociar estos elementos a recuerdos, tiene la capacidad de reavivar memorias. Entonces, ¿cómo lo logramos integrar? A través de un estudio del espacio en el que se desarrolla la obra, que es un espacio anteprecolombino, ni siquiera es precolombino, es anteprecolombino, es mucho más anterior que el primer ser humano que existió acá, y bueno, con el cual tuvimos que hacer un gran sesgo de las especies que existen actualmente y demás para poder definir bien cómo era ese momento, ¿no? Y luego buscar de qué forma, poco a poco, como decía usted, desde el vestíbulo hasta el escenario, cómo yo poco a poco le voy dando a ese soma, no a ese visitante, no a esa persona que va al teatro, porque nosotros no asumimos que usted es una persona culta que va al teatro, no nos interesa. Nos interesa reconocer que sos un ser vivo que va a ir al teatro. Y como ser vivo, tienes tus sentidos activos. Y si yo te pongo texturas, tu soma los va a registrar. Si yo te pongo olores, tu soma los va a oler. Si te pongo sabores y colores y demás, tu cuerpo va a hacer eso de forma natural porque estás hecho para poder usar tu cuerpo, sentirte vivo a través de los sentidos. Yo le sumo a esa gama de estímulos sensoriales una historia que te ayuda a vos como visitante vivo del proyecto, darle un sentido a ese orden de esas cosas que yo te voy dando. Tenemos a alguien que muere, entendemos la muerte. Vemos a alguien que tiene hambre, entendemos el hambre. Vemos las frutas, vemos los colores de las frutas, los olores, el mango, el marañón, el olor a Juan y Lama, y te doy un valor y una guía para cada estímulo sensorial, de tal forma que eso, junto con el performance, el sonido, la escenografía y demás, puedas vivir en tu cuerpo una experiencia más allá de solo con tus ojos y tu imaginación, como mucho otro tipo de arte escénico que no está mal, ¿verdad? Pero simplemente difiere del arte somático, ¿no? A veces es más conceptual, entonces es una cosa más mental que vos observas y ya, pero en este caso era somático. Queremos que el soma experimente una obra y se complazca a sí mismo de poder registrarle al usuario de ese cuerpo toda esa historia, más allá de que la mente lo conceptualice y lo entienda de alguna forma. Más o menos por ahí está. Quiero preguntarle algo que me surge desde esto que usted me está contando, Baltasar, y que creo que podría ser primicia acá en este programa. Hablando específicamente de cuentos naturales, La Zorra Pelona y La Danta Sagrada, desde que la vi, ahora escuchándolo usted, pensando en el premio, pensando en el montaje, en todo el rollo somático, ¿verdad? Y ahora esta ¿cómo es? O ante Ante precolombino. precolombino. Sí. Y pensando también en mi formación literaria, pienso en cuestiones de ars poética, de cómo es que se concibe, por ejemplo, un texto, un poema, un cuento, cómo lo hace o cuál es la propuesta de integración, ¿verdad?, de este artista. Y dice, bueno, qué sé yo, Edgar Allan Poe tiene uno donde explica cómo escribió el cuervo, ¿ok? Ahora me Ujú. gustaría saber, y así, de la forma más personal,
¿Cómo diablos se le ocurrió esta historia, Baltasar? O sea, ¿de dónde salió la idea de la zorra pelona y la danta sagrada y conjugarla con todas estas cosas? ¿Y cómo narrar, verdad, esta historia? ¿De dónde salió? Wow. Es, es una historia personal muy interesante. Eh, Creo que hay gente que a veces tiene buena autoestima, hay gente que tiene mala autoestima, hay gente que no tiene autoestima. Yo a veces no tengo buena autoestima, no creo en mí, y entonces a veces no uso la autoestima como un motor en la vida, porque si no me sirve, entonces ¿para qué le voy a poner atención? Entonces tengo este compañero en danza, compañero que estaba bailando conmigo y me decía, "Mae, yo no tengo la experiencia necesaria para este concurso de becas de la compañía para hacer un proyecto, pero usted sí. Y yo sé que usted puede hacer algo, haga algo". Y mi amigo me insistía, vea, mis ideas son muy grandes y tengo años de tener la necesidad de hacer algo natural. O sea, es una necesidad personal, pero ahorita no tengo nada armado y mis ideas son grandes y de ferias se expanden, entonces es muy complejo. Y él me seguía insistiendo, entonces yo le dije, usted no tiene nada que me pueda generar una idea. Entonces me contó una historia ahí toda católica de un ángel y un gato y entonces una persona. Y entonces yo agarré como estos elementos, ok, son dos personas, pero me parecía muy católico. Y bueno, él tenía ahí su historia porque eso era para un concurso de teatro. Entonces yo empecé a extrapolar mis necesidades y ver cosas y decir, ok, yo muy nacionalista no soy, a mí como que el padre sin cabeza no me agrada, me parece muy católico, o sea, aquí teníamos éramos un istmo, entonces de fijo hubo leyendas olmecas, mayas, aztecas, autóctonas, bribris, huetares, malecos y demás. O sea, ¿por qué yo tengo que fantasear con lo colonial si antes de eso hubo algo? Y después dije, pero antes de eso no hubo ni siquiera una persona. Y es un espacio en el que puedo ponerme, porque si agarro otras ideas, depende cómo lo haga, puede ser apropiación, o depende cómo lo haga, también puede ser como una conmemoración de las culturas que hay aquí. Pero yo dije, no quiero hacerme las complicaciones de ese tipo de cosas, prefiero hacer mi propio origen. Quiero crear el origen, quiero entender cómo para mí, como te hablaba antes, a nivel de folclore y tradición, fue que el humano surgió en Latinoamérica. Bueno, no en Latinoamérica, aquí en el Istmo, en esta parte de acá. Y bueno, también eh, quienes pueden engendrar seres no son los hombres, son las mujeres. Entonces, postulé una relación divino-mortal entre mujeres, una o femenina, entre femenidad. Era un asunto sororo de superación y creó una historia en la que nos explica cómo es que surge el ser humano. Y por eso me fui al momento anteprecolombino, porque antes de estar el precolombino, que es gente antes de Colón, pero ¿qué había antes de la gente? No había gente. Entonces ahí me situé y ahí identifiqué que a través de conversaciones e investigación, cuando Sudamérica y Norteamérica se combinaron por el Istmo, hubo una gran mezcla de especies y luchas a nivel natural, ¿verdad? En el que ciertas se extinguieron, ciertas otras pudieron sobrevivir y algunas otras resistieron vagamente. Una de ellas es el zorro pelón o la zorra pelona. Entonces, la idea se fue generando un poquito a través de estos datos académicos como claros, ¿verdad? De lo que es la formación geológica del país, en algún momento una persona, luego pues se pobló el continente y ahí es donde entra lo real maravilloso o el realismo mágico de la obra, donde dice que el ser humano aquí viene de un zorro pelón, una zorra pelona que estuvo a punto de morir, pero una danta divina, sagrada, alienígena, le dijo, te puedo convertir en otro ser porque ya ese cuerpo no te sirve. Y ese otro ser fue un ser humano, pero esa zorra pelona ya venía embarazada y también hace, hace como abrazo con muchas teorías de la formación del humano hasta religiones que hablan de la mujer consorte, que es la que se reproduce con sus mismos para poder hacer más, pero se obvia. Se menciona, pero no se le hace claro porque también se alarman las religiones por eso. Entonces, bueno, a mí eso no me alarma mencionarlo. Entonces convertí una historia de sororidad entre especies existentes y especies fantásticas en las que
a través de ciertas luchas, aprendizajes y superación propia y en conjunto, llega a estar a un nivel en el que se puede morir y mágicamente, con los poderes de la diosa Danta, transforman a esta sorapelona en un ser humano y esa es nuestra primer ser humano para mí. Eso para mí es más verídico o lo puedo vivir más intensamente que hablar de La Llorona. Yo no conecto con La Llorona, yo no conecto con la tradición costarricense común que le dan a uno en la escuela, yo no, eso a mí no me llena y creo que es muy personal en ese sentido el proyecto, cómo nace, cómo surge, surge de mis necesidades por de verdad sentir una asociación a este lugar y las historias que existen a mí no me llenan para nada. Sin embargo, una mezcla y entendimiento de pueblos originarios de toda América, Centroamérica, Mesoamérica, junto con estos valores, me daban a mí una historia que yo podía creer, que yo quería sentir que era real. Y así fue como surgió, a través de que un amigo me dio un aporte, como de un vínculo, porque ahí también necesitaba generar, diga, a nivel de estética y creación, ¿verdad? Puntos de inflexión, personajes y todo. Me pareció muy bonito hacer una amistad, poner cosa, contrarrestar la historia de una amistad y llevar esa amistad a transformarse en otra cosa, Qué más o menos. interesante. Qué Sí. interesante, Baltasar, porque cuando yo la vi, desde también de la experiencia mía, digamos, academicista y volviendo a la cuestión de cuerpo, y pues yo no puedo ver algo sin olvidarme de mi cuerpo y de mis experiencias y de mi bagaje cultural y de lo que yo he estudiado. Y yo lo veía, yo decía, esto yo lo disfruté porque yo dije, esto es una cosmogonía, es un mito Ajá, etiológico, sí. ¿verdad? Costarricense. Y yo decía, ¿qué diablos? ¿Verdad? Porque, bueno, yo vengo de filología clásica, entonces nosotros estamos acostumbrados a comer, a beber, a leer y a todo mitología griega, digamos, es sánscrito, griego y latín, ¿verdad? Entonces, ver esto desde mi desconocimiento, desde mi conocimiento en mitología fue, wow, estamos presenciando un mito cosmogónico, ¿verdad? O Ujú, etiológico, más bien, de la creación del primer humano de donde sea el territorio, como se llamase ese territorio, ¿verdad? En ese entonces. ujú, Ahora todavía viene algo más complicado, ¿verdad? Tenemos una necesidad de expresar un montón de sentimientos, un montón de sensaciones, un montón de cosas corporales, ¿verdad? Tenemos la necesidad también de narrar. Tenemos un montón de cúmulos de información corporales, de sentidos históricos, mitológicos. Y ahora, ¿cómo agarramos todo eso, Baltasar? Y lo metemos en un salón, en un teatro. ¿Qué retos tuvo o qué enfrentó para materializar todo esto que está en la mente, que suena súper bien, que suena genial, pero ahora sí, ¿cómo lo hacemos desde Costa Rica con las limitaciones de presupuesto, de infinidad de cosas, ¿verdad? Y además del espacio, porque no estamos hablando de algo que se puede sustituir con inteligencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el cine, ¿verdad? Se lo tiramos y alguien editando lo hace. No, no, acá todo es físico. ¿Cómo, cómo fue todo esto y qué retos se enfrentó? wow. Muchos retos, muchos, muchos, muchos retos. Yo creo que el principal reto era el miedo de las personas que no tenían la idea en su cabeza, o sea, todas las personas excepto yo. Creo que las personas dudan mucho de sus capacidades, dudan mucho de las ideas. Yo no sé si las pirámides las hicieron aliens o las hicieron personas, pero para mí las maravillas se hacen. Y dice, cuestan esfuerzo, dice, aplica esfuerzo y se hacen, ¿verdad? ¿Cómo logramos conectar estas cosas? Hubo que hacer visitas al Museo de Oro, hubo que entender la formación geológica de Costa Rica, tuvimos un geólogo que nos acompañó durante el proyecto, tuvimos que llenar, tuvimos que hacer una plataforma sólida de aquella cosmogonía, como hablabas vos ahora, y luego ir viendo cómo cada una se podía representar de forma distinta dentro de la experiencia. Una vez entendido cómo cada uno iba a ser representado dentro de la experiencia, era, ok, ¿cómo hacemos que llegue a ser parte de esa experiencia? Entonces,
Bueno, la colección que teníamos de rocas, si no me equivoco, eran 126 tipos de roca distintos o rocas individuales distintas, todas de Costa Rica, recolectadas de diferentes partes, todas están en un catálogo que también era para el público. eh, y eso nos ayudaba a realmente emular cómo era, o por lo menos fantasear y hacer, dar este significado de cómo era un Costa Rica ante precolombino. Hubo una gran investigación sobre plantas autóctonas o mesoamericanas o centroamericanas que nos ayudaba a decir, ok, la sábila no es de América, la lengua suegra no es de América, el mango no es de América, y cómo empezar a filtrar todos los valores para decir, ok, todas estas cosas sí son de América, sí son de este continente, sí pudieron haber caminado en un terreno anteprecolombino por especies de aves o lo que fuese. Entonces era una combinación constante entre qué me dice lo académico, cómo lo convierto en realismo mágico y cómo meto ese elemento en forma física en la experiencia para que la gente tenga su apartado sensorial disponible. Fue muy complicado estar de acuerdo o estar, perdón, en comunicación con la Municipalidad de San José, por ejemplo, para ver cuándo tenían ellos cortes sistematizados de árboles y ir a recoger árboles que nos funcionaran para la obra, hacer distintas giras a diferentes partes del país a recolectar piedras que nos sirvieran para el escenario. Eh, yo creo que nunca dejó de tener retos esta obra. Sin embargo, el saber que uno estaba construyendo algo sobrenatural, creo que fue lo que llevó que esos retos se convirtieran en un juego que queremos ganar porque ganamos todos y se logra, ¿no? Y, o sea, tuve desde comentarios personales que me decían, pero las piedras pesan mucho, ¿para qué jala piedras? Dígale a alguien que diseñe una piedra, y yo, pero, amigui, o sea, es imposible que un diseñador me cree con materiales que no son volcánicos una roca ígnea. Yo sé que se pueden punchar un montón y puede hacer muchas cosas, pero si yo agarro eso con un microscopio, yo no voy a ver la cristalización ígnea de eso. Y eso es parte de lo que el proyecto quiere rescatar, que mi país tiene una identidad y si vos te acercas, lo tocas y lo hueles y lo ves, es alguien, es algo. No es una idea de lo que mi país es un pedazo de mi país ahí para vos, para que lo veas, para que lo toques. El vestíbulo estaba lleno de muestras de rocas de Costa Rica, habían unas que también brillaban con la luz ultravioleta. Venía a la locación donde estaban, habían piedras pómez, habían nódulos de hierro, porque al final del suelo surge la vida y la vida se consume entre la vida misma y son de esas cosas que Cuentos Naturales como proyecto no puede ignorar, no puede querer darte menos de lo que ahí afuera la naturaleza dice que es. Siempre queremos llevar la naturaleza al teatro. Sí, es un reto gigantísimo. Plantas creo que habían 30 especies distintas y de algunas especies había quizás hasta repetida unas, creo que de Itavos, que son más originarios de Mesoamérica, más al norte. Creo que solo flor de Itavo y Itavos teníamos como 17. Entonces, el reto era mano de obra. Básicamente, mucho de la construcción de esto era mano de obra. Era trabajar en equipo, era mover peso, mover personas vivas, o para mí personas vivas son especies de plantas, ¿verdad? Insectos, colmena de abejas, termitas, termiteros, hongos. Era, era, era tener la gentileza por lo vivo y lo inerte y llevarlo al escenario, aunque cueste un montón de sudor, aunque cueste mucho trabajo. Sí, no sé si le respondí, pero es que todo tenía retos por todo lado. El paisaje sonoro tenía demasiados retos por ir a grabar espacios naturales a horas específicas para que todo fuera fidedigno, porque Cuentos Naturales quiere educar a la gente, quiere que la persona, si no entendió, abra el archivo y vea el catálogo de rocas y las fotos de cada roca, porque están todas las 126 rocas catalogadas, identificadas y está la foto, está el paisaje sonoro, qué escuchas, dónde se grabó, qué especies suenan, y está también el catálogo de las plantas que se utilizaron en el escenario. Entonces, buscamos que sea fidedigno, buscamos que sea educativo, que sea académico, pero que dentro de todo eso vos puedas también fantasear totalmente. Qué Sí, interesante porque yo creo que estamos acostumbrados a la simulación, ¿verdad? O sea, ahora que usted hablaba de eso de las rocas, pues sí, o sea, es una escenografía. Simulemos esto,
¿verdad? O Ujú. lo que le decía, ven, no nos metamos tanto en un paisaje, hagámoslo todo con CGI, ¿verdad? Y listo, y le damos, ¿verdad? Pero creo que esta búsqueda de lo real, sea lo que sea que simbolice lo real, ¿verdad? En este mundo, pues esa milimetría lo tiene la obra. Baltasar, esto me surge de nuevo desde mi ser académico. ¿Por qué piedras? ¿Por qué se enfoca tanto en piedras? Sí, es que cuando a veces preguntan, ¿no? ¿Qué hubo antes, el huevo o la gallina? Bueno, ¿qué hubo antes del planeta? Y nada. Bueno, ocupábamos un espacio primero donde poner un planeta, ¿no? Y el planeta son rocas. El planeta son piedras, son procesos milenarios, millonarios de procesos, de procesos, de procesos, de esfuerzos de muchas especies distintas a través de demasiados miles de años que al final dieron con nosotros, o en este presente están dando con nosotros y otros seres. Y esto, como decías, es una cosmogonía, es un génesis, pero la roca también tiene un génesis. Las rocas también nacieron de un sol, hay elementos que no se crean en ningún planeta, se crean en reactores naturales nucleares que son los soles, ¿verdad? El oro, de todos esos metales complejos surgen de explosiones de soles y demás. Entonces, como es lo real maravilloso y como reúne un montón de datos científicos y demás, el proyecto busca también darle una visibilidad a que los suelos nos dan vida, nos dan nutrientes, nos alimentan, producen plantas y no sé qué, pero todo eso también nació de alguna forma. Todo eso también se originó del universo, igual que nosotros, con la Tierra y el planeta. Y como tuvimos que ver también el terreno ante precolombino, ¿verdad? A ver si cuándo salió el Istmo, entonces realmente cuándo se combinaron las especies. Hay formaciones, hay eventos volcánicos, hay un montón de cosas que marcan esos estadios en la evolución del ecosistema, porque cuentos tiene que ver con los ecosistemas también. Entonces, de ahí surge darle una sí, surge darle visibilidad y protagonismo a las rocas, ¿verdad? Creo que es muy distinto ver cómo una roca sedimentaria es, qué textura tiene, qué curvas tiene, muy diferente a una roca, tal vez un canto rodado que fue partido, que fue presionado, una roca intrusiva, nos genera distintas texturas, distintos filos, curvaturas, colores, brillos, cristales y demás, y eso pasa muchas veces hacer algo desapercibido por las personas o realmente hay poco interés por ver un suelo, ¿no? Pero venimos del suelo también, ¿no? Si no hay plantas ahí, no existe. Si no, en un momento lo que hubo más en el planeta fueron líquenes y los líquenes son los únicos seres vivos que consumen roca. Y de los líquenes meteorizan la roca y de eso salen suelos más fértiles que le dan paso a musgos, que le dan paso a hongos, y así sucesivamente hasta que podemos tener en un ecosistema que en un principio fue solo lava o roca sólida, podemos ver cada vez organismos mucho más y más y más complejos. Entonces, si el proyecto pretendía contar cómo a nivel divino surge una nueva especie, también necesitaba visibilizar que solo la plataforma para que eso existiera viene de las piedras, viene de un suelo, del planeta mismo como tal, que es sí, también lo que queríamos como resaltar, ¿no? Venimos del planeta, o sea, o por lo menos dentro de esta historia, yo no sé no sé cuál es la realidad, pero dentro de esta historia, estamos aquí con el planeta y evolucionamos con él, y por eso las rocas tienen un punto muy importante en esto, porque en su parte académica educativa de cuentos naturales, ya sean talleres o en el performance o con los catálogos que tenemos, busca que la gente aprenda de la formación geológica de Costa Rica, o por lo menos se cuestione, tenga interés y curiosidad por ver cómo se ve una roca ígnea y que pueda ver la foto y mira, se ve muy diferente a la piedra que sacaron del volcán Irazú, porque eso es un sedimento. Y así, pues es porque también ellas nacieron. Por Mm. eso le preguntaban, porque volviendo, digamos, desde mi acervo, ver cómo sobresalían las piedras me hacía pensar, de nuevo, como en la mitología en general, digamos, como en estudios del pensamiento mitológico y demás, por ejemplo, Mircea Eliade y así, y pensaban que por lo general las rocas son relacionadas con huesos de las diosas de la tierra.
¿verdad? Entonces, a la hora de utilizar piedras, y vea que ya es una lectura más académica, yo decía, claro, ¿verdad? Está pensando en los huesos de la madre tierra o de una diosa de la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que está tan lleno de rocas. Pero es una lectura académica y eso todavía es más genial, digamos, porque suele, o sea, se puede pensar en un texto súper abierto, ¿verdad? La obra específicamente. Y recordaba también, ahora que hablábamos de las dificultades Baltasar, pues la que a mí me llamó más la atención, que yo dije, ¿cómo diablos hizo esto Baltasar? Lo de la cascada, ¿verdad? La cascada que fue tremendo, ¿verdad? Una cuestión de logística de otro nivel. Este, ah, ok, Cuentos pretende emular el espacio natural. Entonces también por eso no podemos ignorar las rocas, tampoco podemos ignorar la lluvia, ni los truenos, ni un montón de elementos que nosotros sumamos a, porque es parte de lo que Cuentos siempre va a intentar hacer en cualquiera de sus sagas, siempre va a intentar Cuentos como marca, como saga, representar al máximo alguna parte del entorno natural. ¿Cómo hicimos la lluvia? Wow, hicimos como varias pruebas de ver cómo mojábamos el escenario, pero no lo inundábamos porque igual había que seguir con la obra y podía ser peligroso, pero también era un gran efecto, refrescaba el ambiente después de cosas tan densas como las que pasaban en el escenario. Y bueno, gracias, muchísimas gracias siempre a Ronnie del Teatro de la Danza y todo su equipo. Son muy comprometidos con los artistas, nos apoyan mucho y a nivel técnico, pues ellos tienen mucha experiencia de muchos años haciendo efectos de la escena. Y los que nosotros habíamos diseñado como que no servían muy bien y el señor al final ideó un mecanismo en el que, a pesar de que funcionaba con un retraso, había que adelantar ese retraso a la obra para que el agua cayera en el momento justo y exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo solucionamos con una manguera que atravesaba todo el teatro, como desde el fondo, donde nadie ve, y desde ahí abrimos el tubo y como 2 minutos después caía la lluvia en el escenario. Y había que apagarlo igual antes para que se fuera la lluvia cuando tenían que irse y todo fue muy calculado, pero fue gracias al apoyo de los chicos del teatro que nos dieron como alternativas para ese efecto, pero no dejaron morir la idea. Se los valoro y se los agradeceré por siempre. Fijo. No, no, esto evidencia, Baltasar, que este premio es bien merecido, ¿verdad? Y colectivo. Por supuesto, muchas de Totalmente. las ideas surgieron de usted, pero muchas de las ideas también, pues, se logran en comunidad, se logran acuerpándose, nunca mejor dicho, ¿verdad? Ujú, Y ujú. pensando también en que la idea de una obra es que se pueda replicar, en que pueda ser memorable, recordable, disfrutable, ¿verdad? Replicar en tanto al oral, pienso yo también en esta instancia. ¿Cómo ha sido cómo lo recibió el público? ¿Qué comentarios escuchó? Y aparte de esto, quizás alguna anécdota que le haya dejado de las personas que fueron a ver la obra. Wow. Eh, a ver, como una obra expresiva, totalmente un expresionismo muy marcado, que busca que las personas recuerden qué es sentir la vida, qué es sentir la muerte, qué es tener un pesar, qué es tener una preocupación, qué es dejarse enternecer por la existencia de alguien y luego sentir que se me va de las manos. Eso busca cuentos naturales, busca recordarte que puedes llorar, que puedes reír, que puedes alegrarte. Yo planteé muchos efectos como a nivel de la narrativa de la obra, sin embargo, me sorprendió muchísimo lo que al final la obra tenía para la gente. Una cosa es lo que yo preparo y otra cosa es cómo la leen los cuerpos, ¿no? Porque como te decía, no es una obra conceptual que te cuesta entender qué está pasando. Hay hasta una narradora, hay una persona lesco para aquellas personas que no, pues, no pueden escuchar, ¿verdad? Que estuvieran viendo la obra en vivo, lo que sonaba, lo que decían. Eh, Hay varias personas, recuerdo que en ese momento la directora del Teatro Merico Salazar nos decía que había que censurar la obra porque había una muerte y podía ser muy violenta para los niños, que había que censurarla porque al final había un desnudo. Y
asociado a esa historia, lo que más recuerdo es que creo que fue la primera noche, un niño agarró el micrófono porque al final de la obra tuvimos un conversatorio y el niño dijo lo que más me gustó fue el final, donde había una mujer naciendo. Y yo, claro, no hay que censurar. El nacimiento es un nacimiento, no hay erotismo, no hay perversión. Uno nace, el nacer es un tipo de desnudo único, es especial, solo sucede una vez, solo una vez se nace. Todas las especies nacen iguales. Y un niño fue el que corroboró que es mucha estupidez a veces querer censurar la naturaleza por como ella es. Y eso me llegó muchísimo porque iba en contra de una persona que me insistía en algo y al final la población de quien ella quería proteger fue la que más le gustó ese tipo de elementos. Hubo otra persona que llorando dijo, yo no vengo al teatro a llorar. Eso me llegó muchísimo porque hasta hoy me llena mucho, me dan a mí ganas de llorar también porque sí, yo quería sensibilizar a la gente, pero no creí que fuera capaz de hacer niños llorar a la par de sus padres, señores heteronormados que se creen muy firmes y todo, y al final están soltando el moco con sus hijos, cosa que nunca han hecho en su vida, y con sus familias. Entonces hubo también a un nivel familiar aspectos que yo jamás pude haber vislumbrado y sucedieron ahí, ocurrieron ahí, la gente pasaron cosas, compartieron cosas que nunca han compartido, amaron algo que nunca han amado en conjunto y lo vieron morir o lo vieron evolucionar o lo vieron superarse y salir adelante en conjunto con su amiga la Danta o este tipo de valores que a veces es como muy difícil hacer llegar a la gente, ¿no? Y a través de una historia tan como sensible, natural y guiada y somática y demás, la gente tuvo como 7 planos más profundos de la experiencia que yo les tenía planeados y que aún hoy hay personas que me siguen dando comentarios distintos sobre el estilo, sobre el ritmo de la obra, sobre que la lluvia les refrescó, que se estaban como durmiendo. Hay gente que dijo que se quedó dormida uno de los días, pero fueron los 3 días. A mí me encantó porque yo digo, si usted se duerme o puede que esté muy cansado, puede que no, pero a mí me gusta tanto dormir con sonidos naturales y me encanta tanto que su cuerpo haya tenido la tranquilidad y el gusto de echarse una siesta con todo ese sonido y todo lo que iba pasando alrededor. Es como, me parece que es lo más bebito que le puede haber pasado a mucha gente, el sentirse como arrollado por la lluvia y por lo que iba pasando. O sea, ninguna reacción me molesta, todo me parece como parte de un estudio antropológico de cómo reacciona la gente a este tipo de estímulos escénicos. Sí, o sea, hay muchas anécdotas, hay muchas cosas que me dijeron muchas personas distintas y todas me vuelan la cabeza, todas las tomo en consideración para mejorar, para entender qué es lo que produzco yo con mi arte de este tipo y de cómo mejorar, obviamente siempre buscar alguna mejoría o agregar cositas también, sí. No, por supuesto, no puede ser más colectivo esta propuesta, ¿verdad? Tan texto abierto, tan reinterpretante. Em, a veces se piensa, por ejemplo, en el performance, que el acto que se hace ahí se esfuma y no tiene este eco. Y creo que usted lo está reflejando y lo está reafirmando. Porque si este tipo de eventos tienen el suficiente eco como para seguir resonando y que las personas sigan conversando, vea, nosotros básicamente después de un año estamos conversando de esta obra. Ujú. Cada vez que la recuerdo, recuerdo otras cosas distintas. Y me imagino que el montón de personas que la fue a ver también la van a recordar distinto. Y ojalá que también se pueda replicar en un futuro. Baltasar, tengo un tema que a veces a uno le es muy difícil. A mí personalmente me es muy difícil pensar en un futuro. Pero este premio hay que tomarlo también con la seriedad y con la responsabilidad que implica, ¿verdad? Y es un broche de oro para su trayectoria como artista. Pero también hay que pensar en un futuro. ¿Qué se viene para Baltasar? ¿En qué está pensando? ¿Qué viene para Cuentos Naturales? Uf, qué gran pregunta. A ver, yo a veces le digo a la gente que yo no me gano ni un resfrío.
Y de repente me gano un premio nacional en una obra que yo lo dejé todo porque yo también quiero soñar con un país que me guste soñar sobre lo que tiene y me tocó a mí crear una historia porque no hay ninguna que me guste. Y bueno, creo que eso es lo que se viene para mí. El trabajo colectivo de cuentos naturales se dio desde el día uno hasta el día final. El último día, cuando cerramos el teatro y le dijimos a la gente, hay que sacar estas 3 toneladas de madera, estas 126 piedras, hay que sacar estos 300 plantas. Si cada uno de ustedes puede sacar algo del escenario, se lo agradecemos. Y así vimos personas adultas mayores jalando matas para sacarlas del teatro. Los técnicos estaban estresados porque sentían que iban a salir hasta las 2 de la mañana de ahí y ellos iban ya para vacaciones. Y lo que duramos más o menos 3 días armando, se desarmó en menos de 2 horas. Fue un trabajo social, fue un fenómeno social, antropológico del público, que siento yo se involucró porque se sintió parte de, y creo que eso es lo que sigue para mí, o eso es lo que me gustaría seguir buscando. ¿Cómo hago algo que la gente se sienta apoderada y parte de? Yo no quiero que la gente vea mi arte y sienta que está por allá, por un lado. Quiero que se lo lleve para su casa. Quiero que se lo lleve al abuelito que por una u otra razón no puede salir de su cama. Quiero que la gente se lleve mi arte. Es difícil en Costa Rica por un montón de asuntos de dinero, eh, fondos, ¿verdad? Yo lastimosamente no me dedico a esto tiempo completo. Yo estudié esto, pero me dedico a otra cosa. Yo desearía trabajar tiempo completo en arte, no solo alrededor de cuentos naturales, pero creo que hay muchas perspectivas u formas en las que he aprendido a mediar la danza, en la que me gustaría hacerla llegar a las personas como herramienta de vida, como herramienta de arte, como herramienta de creatividad, herramienta de liberación, herramienta de comunicación, de compartir, de entender ritmos sociales, reuniones, silencio, cuando pongo atención, cuando me toca a mí, de un montón de cosas. Entonces, para mí sigue buscar un tiempo completo o dedicarme únicamente al arte escénico, al arte de la danza y todas las mediaciones posibles que pueda hacer. De forma específica, lo más próximo. Ahorita estoy creando otros cuentos naturales y no son una continuación. Cuentos naturales siempre va a buscar resignificar y avivar el imaginario natural del país de alguna forma. Ahorita el nuevo proyecto se llama Cuentos Naturales, una noche en el Cerro Ena, y está dedicado a las personas que se han perdido en la montaña, que nunca encontramos sus cuerpos ni sus rastros. Y esto viene sucediendo desde que existe el ser humano aquí, camina por las montañas, hay gente que desaparece y nunca aparece. Y al igual que el folclore y la tradición, a veces también existe este folclore y tradición sobre lo que es duro para la sociedad y eso nos ayuda a tener un luto en conjunto, nos ayuda a tener algo que nos ayude en conjunto, en comunidad, como Cuentos Naturales lo busca, a poder sobrellevarlo, a poder salir adelante con ese trauma que puede llegar a ser social o que puede ser una gran preocupación. Entonces, lo más próximo a nivel como de puestas en escena es Cuentos Naturales, una noche en el Cerro Ena, que la estoy haciendo con la mitad del elenco de danza abierta, porque tuvimos un concurso interno para que 2 coreógrafos agarraran cada uno una porción del elenco y crearan una obra. Esta obra se va a estrenar en conjunto con un tercer coreógrafo en junio de este año, como parte del montaje del primer semestre de danza abierta. Soy yo, Baltasar Vicente, haciendo una noche en el Cerruena, Mónica Sánchez haciendo una obra que investiga las neuronas y la neuroplasticidad que se llama Memoria Intangible, y hay un remontaje de William Retana que se llama Cuerpos en Escena, que fue un proyecto que él ganó como solicitud del Taller Nacional de Danza. Lo desarrolló hace unos años y ha seguido evolucionando la obra y la quiso remontar ahora con Danza Abierta. Entonces, es un estreno triple. De fijo invito a todas las personas, es gratis. Van a ver a William, que tiene una carrera de muchos años aquí en Costa Rica. Van a ver a Mónica también, que es muy esforzada, ha bailado mucho en todo lado y crea cosas muy espectaculares. Y yo, su servidor.
Estoy creando una segunda saga de cuentos naturales, otra vez buscando un aporte a la tradición, y en este caso una reflexión y resignificación del luto trauma que traen estas personas que a veces el senderismo se las lleva y nunca aparecen. Y al igual que cuentos, hay cosas que cuentos siempre se va a asegurar y va a asegurar que tengas una experiencia sensorial, que se estimulen tus sentidos, que tengas cosas que pensar, que puedas soñar estando despierto, que te inspire, que te llene, eh, que sea inclusivo para muchas personas. Y bueno, eso es como lo próximo que se viene. Espero yo poder trabajar en esto, dedicarme a esto tiempo completo, sí. No, ansioso de ver esta segunda parte, ¿verdad? O esta saga, ¿verdad? Esta continuación de la saga, no históricamente, pero de la esencia. De cuentos, Eh, sí. sí, claro, me entusiasma un montón. Baltasar, un verdadero placer tenerlo acá. Muchas felicidades en serio por este premio, porque lo siento tan cercano, haber visto esta obra, conocerlo usted, ¿verdad? Y aún así, también conocer muchísimo de la obra hoy, hablando de esto, pues yo creo que la siento muchísimo más cercana, muchísimo más empática que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, en serio, lo felicito completamente. Y antes de despedirnos, yo sé que hay algunos materiales que usted produjo respecto a esta primera entrega de Cuentos Naturales, o si quieren ver las fotos, o si quieren contactarlo, no sé, me gustaría que nos dejara, no sé, las redes sociales o un correo, un medio de contacto para que las personas que escuchan este programa pues puedan acercarse a usted y hablar o quizás decirle, mira, Baltasar, sí lo vi, o mira, Baltasar, eso me recordó tal cosa y poder acuerparnos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, de cuentos naturales, la Pelona y la Anta Sagrada, seguimos teniendo el drive del proyecto abierto para que la gente pueda descargar cualquiera de los catálogos, incluso el paisaje sonoro. A mí me encanta el paisaje sonoro, yo a veces duermo o medito con él porque todos son sonidos de Costa Rica, de la mañana en el Caribe, como de la tarde en la montaña y la noche como en el páramo, así, zona muy, muy ventosa. Es muy agradable, están las rocas y demás. Eh, Pueden buscar esa información o alcanzarme a mí en mi Instagram, que es Vincenti rayita abajo Baltasar. Ahí puedo poner el link para las personas que quieran entrar al Drive y quieren descargar alguno de los materiales. Con muchísimo gusto está disponible. Vamos a buscar incluir en la Fonoteca Nacional el paisaje sonoro de nosotros, porque tiene un registro de Costa Rica, Monteverde, etcétera, un montón de lugares. Este, mm, Estamos ahorita gestionando la posibilidad de dar los talleres de cuentos naturales en el Festival Nacional de las Artes, que este año va a ser en Limón, en 6 cantones distintos. Todavía están las solicitudes entrando, entonces no sabemos si nos van a dar el espacio, pero estamos esforzándonos por llevar esos talleres a esa zona, ya que Cuentos Naturales sucede en la zona sur de Costa Rica, Caribe. Eh, y creo que ya, por ahora ya, el reto más grande de poner naturales, la Perón y la Anta Sagrada en escena es la gran cantidad de material de piedras, rocas y plantas que hay que traer. Ese es el mayor reto, pero esa es la mayor inmersión somática que tiene el público cuando llega a ver esta obra. Yo deseo que se pueda volver a poner en escena en cualquier teatro, pero sí es importante ser claros, no hacer esto tierno. Eso involucra mucho trabajo, mucha mano de obra, muchos fletes, camiones llenos de material de madera, camiones llenos de plantas que hay que ir acomodando estéticamente y de forma muy efectiva a un escenario que ya tenemos prediseñado para que pueda darse la obra como se dio. Y bueno, eso es un gran reto que espero yo haya alguna institución o alguien que pueda querer ayudarnos económicamente para hacer ese evento, y ojalá no esté solo un fin de semana, sino que ese escenario pueda permanecer ahí varias semanas y la gente pueda acudir en varias ocasiones al teatro, porque entre más ve usted cuentos naturales, más detalles se encuentran en la misma obra, a pesar de que siempre es igual, siempre es distinto y siempre puedes encontrar maravillas dentro de la misma. Gracias.
Muchísimas gracias, Baltasar, por estar acá y espero que haya disfrutado, no le haya comido el pánico escénico acá, que hubiese aprendido un montón y pues no. Muchísimas gracias. Sí, sí me da como paniquito a veces hablar de la obra, y porque todavía es muy reciente para mí esto el premio, es como que yo todavía estoy tratando de aterrizar qué significa y cómo lo podemos mover y todo el asunto, pero agradezco mucho también la visibilidad, porque no es solo la mía, es la visibilidad de todo el equipo, los bailarines, Bruno Camacho, Sofía Montes, eh, Mariana, grandes artistas graduados de la Universidad Nacional. eh, Y wow, un montón de equipo es que somos tantas personas y fueron tantos los que se acercaron. De verdad, Cuentos Naturales es un proyecto, siempre va a ser un proyecto colectivo y gracias a ustedes por darnos la visibilidad y ojalá les agrade toda esta información, tengan curiosidad por ver más de Azurraprón de la Anta Sagrada o bien el próximo performance que tendremos, Cuentos Naturales, una noche en el Cerro Ena. Buenísimo. Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta edición. Yo soy Dante Denat y conmigo estuvo Baltasar Vincenti, que estuvimos hablando de cuentos naturales y de su reciente premio. Pueden encontrarme en redes sociales como Dante Nat, con TH ese Dante. Y además los invito a seguir el YouTube y el Facebook de Rinfogam, Rinfogam CR. Ahí pueden ver todo nuestro contenido y toda la cobertura que hacemos de temas culturales y de la comunicación en positivo que lleva nuestra empresa. Espero que hayan disfrutado este espacio y que hayan aprendido demasiado de esta conversación. Nos escuchamos en la próxima entrega.